Amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes, Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas. Por supuesto, hoy tenemos una nueva emisión de Norte a Sur, con un tema muy importante para los venezolanos, y no solamente los venezolanos, sino también para la comunidad internacional. La gente de Maduro y la gente de Guaidó se reúnen en México. Y hay algo que me llamó mucho la atención de todo esto, aparte de los negociadores. Están casi todas las personas enviadas por los grupos que apoyan a Guaidó y, por supuesto, tres personajes muy importantes como lo son Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez y Nicolásito Maduro Guerra. Pues bien, la cosa comenzó diciendo: nada está acordado hasta que esté acordado. Yo voy a colocar algunas de las cosas que se colocaron en el protocolo de inicio, porque esas conversaciones tienen un inicio, tienen unas propuestas, tienen las concesiones, obviamente, y un cierre. Bueno, hasta que todo no esté cerrado, a lo mejor, pues, acordado, no nada está acordado. Sin duda, Rodríguez planteó la posibilidad de que pudieran alcanzarse algunos a ir avanzando, porque en los anteriores diálogos era o todo o nada. En este caso, obviamente, van a haber concesiones de ambos lados, que son necesarias en este tipo de negociaciones. Sin duda me parece bien que se hayan acordado unas cosas y que esas cosas que se vayan acordando se puedan ir implementando poco a poco. Pues bien, entre los asuntos que se manejan como propuesta está uno que yo considero que es el más importante, que es la defensa de la Constitución. Si en Venezuela por supuesto, se pusiera en vigencia la Constitución, si aceptara que la Constitución es para todos, pues los problemas estarían más bien reducidos, pero eso no ha ocurrido en Venezuela. De allí, pues, que uno de los casos es derecho político para todos, con garantías electorales para todos, con un cronograma electoral observable y verificable, levantamiento de las sanciones, respeto a la Constitución, que me parece que está como poco de más, renuncia a la violencia, convivencia política y social y protección a la economía nacional. Como ustedes ven, son puntos verdaderamente difíciles, pero no imposibles de tratar para llegar a buscar un acuerdo. Sobre todo porque los venezolanos y la propia comunidad internacional no saben en qué estado está la sociedad venezolana en términos de su economía y de lo que ocurre en el plano de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie sabe qué va a pasar con la educación, nadie sabe qué va a pasar con la salud, el problema de la justicia está en verdadera situación calamitosa y, en fin, habría que hacer un diagnóstico real de la situación venezolana para poder llegar a estos acuerdos y que sean satisfactorios. Sin embargo, a mí me parece que los puntos que están allí son lo más importante. Y dejo entonces a Damaso y a Darwin Chávez que desglosen un poco esto, ya porque ellos han venido opinando con mucha propiedad acerca de las negociaciones anteriores y también sobre esta que se está montando en México, que se montó en México a partir del día 13, que cuenta con apoyo de la comunidad internacional y que yo creo que va a jugar un rol estelar en este tipo de acuerdos al que pretendemos llegar en estos días. Ok. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas importantes, profe. La primera, aclarar qué fue lo que ocurrió el viernes en México. ¿Por qué? Porque hay muchos opinadores, algunos sin ningún tipo de argumento, no entienden lo que ocurrió y hablan de que fracasó todo, porque sencillamente hubo un solo día de reuniones y el régimen, por supuesto, comenzó a hacer sus exigencias. Su primera exigencia era que Carlos Vecchio abandonara la delegación opositora, a lo cual tuvo que aceptar posteriormente producto de la presión internacional. Lo que ocurrió el viernes no es el inicio formal de las negociaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió el viernes? Se terminaron de poner de acuerdo en torno a la agenda de temas, la metodología de las discusiones y cuándo iban a reiniciar esas conversaciones. Recordemos que desde diciembre del 2020, en Caracas, producto del interés del Reino de Noruega, se venían realizando lo que se denominaron las negociaciones pendulares. Noruega se reunía por separado con cada uno de los sectores y luego cruzaba las propuestas de ambos. Eso se mantuvo hasta comienzos de este año. Posteriormente hubo algunos contactos y llegamos a este escenario. El 2 de septiembre es cuando finalmente y formalmente van a iniciar las negociaciones para construir una salida política en Venezuela.
Pero hay que tomar algo más en cuenta y es la participación de la comunidad internacional. Cada sector tiene un país acompañante. El caso del chavismo tiene a Rusia. En el caso de la oposición tiene al Reino de los Países Bajos o lo que conocíamos como Holanda. Pero además habrá un grupo de amigos, ¿ok?, que funcionarán como respaldo a lo que allí está ocurriendo, donde va a estar Estados Unidos, donde van a estar varias naciones de la Unión Europea, donde van a estar países latinoamericanos como Colombia y Argentina, ¿ok? ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque sencillamente la comunidad internacional, incluyendo los aliados confiables del chavismo, tienen un enorme interés de resolver la crisis venezolana, porque resolviendo la crisis venezolana comienzan a estabilizar un continente donde están ocurriendo cosas preocupantes, como ocurrieron los estallidos sociales del 2020, del 2019, como la victoria de Pedro Castillo en Perú, que va a seguir generando dificultades. Y quiero cerrar con este punto. En el editorial de este domingo de Verdades y Rumores nos hacíamos la pregunta, ¿por qué negarle una oportunidad a Venezuela y los venezolanos? ¿Por qué pretendemos seguir jugando al fracaso de este proceso de negociación? ¿Por qué insistimos antes de que todo comience de que ya fracasó, de que no duró nada el proceso de negociación? O sea, hay que manejar el tema con la prudencia, la racionalidad y la calma necesaria, porque si este proceso fracasa, ojalá me equivoque, Venezuela terminará de desaparecer como nación y como sociedad. Venezuela seguirá viendo cómo buena parte de su población huye de la crisis y de la persecución política. Yo, en lo particular, con las diferencias que pueda tener en torno a que faltan cosas o se han hecho cosas que no terminan de cuadrar bien en la negociación, también entiendo de que un escenario perfecto para una negociación no existe, y mucho menos en la actual situación de Venezuela. Y sigo con la pregunta, ¿por qué negarle una oportunidad a Venezuela y los venezolanos de resolver la crisis? Damaso. Bueno, yo quisiera en esta participación comentar que, bueno, luego de conversaciones con diferentes entes analistas involucrados, en algunos y otros estudiosos de este tema, hay que recalcar que una cosa es lo que está ocurriendo en México, obviamente, que muchas cosas salen y otras no. Y otra, la guerra de narrativa que se está generando y que implementa, y que estamos acostumbrados a que implemente el régimen desde mucho antes de que comenzaran estas negociaciones. De hecho, es lo que lo ha mantenido a ellos con una matriz en la cual la gente en Venezuela cree que, bueno, que arrasan, que derrotan, que cada vez están más poderosos, y la verdad es que la realidad es que no están así. Esto es de hecho ya Maduro salió diciendo que estaba derrotado Guaidó, que se acabó el interinato, que ya prácticamente están fulminados, y independientemente de lo que haya ocurrido el viernes, que finalizó muy rápido, no dio tiempo inclusive a nada. Nadie explicó, porque ese es el gran problema que tiene también la oposición, un problema comunicacional. No hay información y no tiene los voceros con la suficiente credibilidad para poder explicar, como lo acaba de explicar Darwin, por ejemplo, lo acabo de entender. Y he escuchado a otras personas que también lo han explicado muy bien. La situación ocurrida el viernes. El viernes se hizo una firma de un compromiso que están adquiriendo la oposición al oficialismo en cuanto a los temas. En este caso, me llama mucho la atención un planteamiento que se le escuché a Antonio de la Cruz, decir que mientras que la gente señala, no, bueno, ya al firmar allí, Gerardo Blay está reconociendo a Maduro como legítimo. Bueno, pero en este caso, que estamos hablando de unas negociaciones en una situación crítica que está viviendo el país desde hace muchísimo tiempo, ese régimen usurpador, ¿no?, dentro de su punto, de su existencia,
también está reconociendo el interinato que ellos nunca lo han querido reconocer. Entonces, de alguna u otra manera, bueno, surgen allí nuevamente por séptima vez esa propuesta. La diferencia en las anteriores es los entes involucrados. Está completamente la comunidad internacional, se las está jugando completamente. Aquí tiene que haber un resultado de alguna u otra forma, porque también se trata de dos entes muy poderosos. Aunque Holanda está representando a Venezuela, de hecho, aquí todo el mundo sabe que se están moviendo los intereses de Rusia y los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Y cada quien está tomando partido en cuanto a la situación geopolítica. Esto es más una situación geopolítica que solamente de intereses entre la oposición y Maduro, ¿no? Aquí hay que entender así, que esto no se trata de que Maduro es el que gana, que Maduro tiene una plataforma hegemónica y a veces sabe que ante la debilidad de un ente digamos, una plataforma que logre informar cada aspecto, cómo se narra un partido de fútbol en la radio, que la gente está completamente imaginando lo que está ocurriendo. Bueno, aquí tendría que venir alguien que señalara, mira, hay un desacuerdo con la llegada de Vecchio, porque realmente el sector del régimen no reconoce a Vecchio, porque es el único que está reconocido por los Estados Unidos como embajador. Entonces esa es la situación, porque es el único en el fondo representante de Guaidó, del interinato, allí dentro del grupo, porque no hay otro. Capriles tiene dos, ¿ok? Y un nuevo tiempo también tiene su representante, y Acción Democrática también tiene el suyo. Entonces, bueno, es cuestión de poder informar. La información derrota al fake. La información derrota las narrativas falsas, pero no se han puesto serios con respecto a este tema. Lo otro que quería significar aquí es que, bueno, viene para septiembre. Yo creo que el gobierno no puede patear la mesa, porque no la tiene todas consigo, y hago solamente un hincapié. La importancia de todo esto, más que explicarle a la gente de forma agotadora que hay que darle una oportunidad a Venezuela, porque es agotador ya eso, hay que explicar la necesidad de una unidad, de que estos representantes vayan unidos, no solamente en esto, sino también en el tema de las elecciones regionales, y en cuanto al tema también de las decisiones que se pueden tomar a posteriori, como por ejemplo un revocatorio, y recordar que la situación no está tan buena como aparenta Maduro con respecto al chavismo, toda vez que, bueno, recuerden que allí hay diferentes posiciones. Por cierto, que el profesor dijo que ahí había el señor Rodríguez, Héctor Rodríguez de Miranda, estuvo en un acto el día viernes. O sea, quiere decir que él no fue. También Nicolásito no le dio tiempo, a lo mejor se la pegó, se tomó un Firestar por allí y no fue responsablemente al acto. A lo mejor es que eso solamente... Nicolásito estaba en Maracaibo con Cheo. Con Cheo, se estaba... a lo mejor lo único que importaba era la firma, y entonces nada más tenían que participar, aunque fue un equipo de la oposición allí. Bueno, y también ponerse de acuerdo, porque esa salida de Tomás Guanipa, diciendo que renunciaba a la embajada, o sea que ya no era el embajador del interinato, porque entonces va a ser ¿qué? Allá en el otro lado. ¿Qué intereses tiene? O estamos hablando de diferentes equipos dentro de la oposición. No están las cosas muy bien en el gobierno, porque también tampoco tiene allí representantes ni Cabello, ni tiene representantes Tarek El Aizami, ni tiene representantes algunos de los militares importantes como Padrino. Entonces, bueno, la situación va a haber conflictos internos, vamos a ver cómo se va a mover, y bueno, vamos a estar expectantes de lo que va a pasar el septiembre. Bueno, yo voy a colocar algunas cositas allí simplemente para ayudar un poco a esto que está pasando. Yo comparto plenamente la propuesta de Darwin en su editorial de Verdades y Rumores, en el sentido de que hay que darle una oportunidad a Venezuela, y me parece un excelente eslogan. Pero las negociaciones son procesos, no son un evento, es un proceso y en el caso venezolano con dificultades, que ya las hemos visto. Profe, y tampoco son un reality show, ¿ok? Claro. Entonces resulta que las negociaciones, hay diferentes maneras de atacar las cosas. Lo importante está en que los interlocutores se conozcan. Yo tengo la impresión de que la oposición venezolana no termina de conocer el gobierno ni su manera de comportarse, mientras que el gobierno sí sabe cómo piensa la oposición. Cada vez que quiere, los pone en un disparadero, los divide, los saetea. En fin, ¿por qué? Bueno, chicos, porque en las conversaciones de Acción Democrática para nadie era un secreto que la filtraba a Bernabé.
Brito y Parra filtraban las conversaciones de Primero Justicia y Voluntad Popular, y Timoteo Zambrano era el agente del gobierno en el Nuevo Tiempo. Entonces, obvio que el gobierno tenía una claridad acerca de lo que es la oposición, pero la oposición no ha podido nunca descifrarlo, entre otras cosas, porque los intereses de ese grupo opositor en Venezuela a veces coliden, y esa colusión es la que impide que ellos tengan una línea precisa, y por eso es que tienen que llevar tantos negociadores que no van a negociar nada, que lo que van es a vigilar y a informar, porque es que ahí cuando se va a negociar, generalmente hay un jefe de negociación, lo demás es accesorio. Entonces, bien, yo creo que ahí hay un proceso que se tiene que dar, donde es necesario saber qué es lo que quiere el gobierno y qué es lo que quiere la oposición. En los puntos que yo notaba inicialmente, sabía que el gobierno quiere salir de las sanciones por cosas que muchas veces nosotros no conocemos, y por aquello de que la política no es el arte de lo posible, sino el arte prácticamente de lo invisible. Y es preciso entonces tener claro qué es lo que quiere cada uno y saber que tienen que ceder. Y es verdad, Damaso decía una cosa que, por cierto, a mí me llamó mucho la atención, que uno de los opinadores muy importantes en Venezuela decía que habían reconocido a Maduro. Pues claro que lo tienen que reconocer, y si se equivocaron con la consigna esa del mantra del cese, la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, pues hay que recuperar. Es verdad, quien manda en Venezuela es Maduro, no Guaidó, excepto para aquellos que tienen acciones en las empresas que gobierna, que mantiene Guaidó. Incluso Julio Borges estaba diciendo en estos días que eso no podía ser, reconociendo que ellos no eran ningún tipo de gobierno. Entonces lo importante ahora es que efectivamente Guaidó también es reconocido, o la oposición es reconocida por Maduro. Es decir, es verdad lo que dice Damaso. El interinato. Claro, es verdad. Y no pudieron meter allí, mira, no pudieron meter a los opositores estos que tiene Maduro, a los opositores amigos de Maduro, no los pudo meter. Y con Vecchio hubo otra cuestión, hubo acuerdos. A mí me parece interesante. Lo que pasa es que como nosotros no podemos estar totalmente informados de lo que está pasando, pero tenemos que buscar información, y seguramente esa información viene algo sesgada. Yo les voy a decir lo siguiente: yo no tengo un gran optimismo, pero por lo menos voy a ser en este tiempo prudente. Creo que hay que darle tiempo a eso. Una negociación no termina un mismo día. Eso que hay que conversar, eso es difícil. El que haya alguna vez participado en una discusión entre trabajadores y sindicatos sabe más o menos de qué se trata. Yo no quiero abundar más en detalle, porque sé que ustedes tienen algo más que agregar. Mira, aquí hay algo importante, lo que mencionaba Damaso y lo que usted confirmó. ¿Cómo entrar en una negociación si las partes no se reconocen? Es imposible. El régimen tenía que reconocer que existe una oposición, y la oposición reconoce que existe un régimen, si no hay ningún tipo de negociación. Con algunos eufemismos, porque en la firma no aparece gobierno interino, pero aparece plataforma opositora o algo así. Eufemismo. Para la forma. Aquí lo importante no es la forma, sino el fondo. ¿Ok? Que el gobierno llevó una lista enorme de peticiones, claro, ni pendejo que fuera para no hacerlo. ¿Los va a lograr todas? No. ¿La oposición llevó también con su larga lista de exigencias? Sí, ni pendejos que fueran. ¿La van a alcanzar todas? No. Aquí se trata de que ambos sectores, inclusive los países involucrados, cedan y se logre construir un acuerdo. Aspirábamos que en un día se lograra un acuerdo. El que lo aspiraba estaba soñando, porque eso no existe en ninguna negociación. ¿Cuánto tiempo se estuvo negociando la paz en Vietnam? ¿Cuánto tiempo se estuvo negociando la paz, por ejemplo, en Centroamérica, en los periodos oscuros de las dictaduras y de la guerrilla? Entonces, aquí hay que tener sindéresis, hay que estar sentado con los pies, hay que tener los pies sobre la tierra y entender, como dice el profe, que esto es un proceso lento, complejo. Lo decía Gerardo Blay en un audio que circuló el viernes luego de terminado la primera ronda. Esto es un proceso lento, que no va a estar exento de problemas, que seguramente va a haber muchos obstáculos, pero es el único camino que existe. ¿Cuál es el otro camino? Por ahí leí a alguien, la acción judicial internacional. ¿Quién va a entrar a Venezuela? ¿Quién? Nadie. El proceso de la Corte Penal Internacional, eso es otra cosa. Pero tampoco podemos aspirar de que haya resultados inmediatos. Todo indica que van a abrir la investigación, pero de que abran la investigación y sentencien a Maduro y compañía por violación a los derechos humanos, hay un lapso de tiempo. No podemos aspirar
que el 24 de diciembre, cuando estemos celebrando la Navidad, ya Maduro esté capturado. No podemos aspirar. Hay que tener inteligencia, hay que madurar en esto, porque tenemos 22 años chocando con la misma pared, pretendiendo con que ocurran salidas mágicas e inmediatas en Venezuela, soñando con que la gente llegue a Miraflores y tome por asalto el palacio y cuelguen por los pies a Maduro como hicieron con Mussolini. No, eso no va a ocurrir. Aquí se trata de que se llegue a un acuerdo de coexistencia, y lo recalcábamos en el editorial de Verdades y Rumores. Coexistir no es cohabitar. Coexistencia es lo que había en la Cuarta República. Todos los partidos tenían oportunidades, todos los partidos tenían presencia, y no había persecución política masiva, por lo menos. Aquí no se trata de cohabitar, se trata de coexistir, y Venezuela necesita que la población, que los sectores políticos coexistan, porque si no el país va a terminar de desaparecer, sencillamente. Bueno, para finalizar, quisiera decir que recordemos que a pesar de que, por supuesto, nosotros estamos opinando y hablando en función de la situación venezolana porque nos duele y porque sabemos lo que está pasando allá, porque tenemos familia y porque quisiéramos que la situación se resolviera en cuanto al tema de la gasolina, en cuanto al tema de la salud, en cuanto a diferentes temas que ya estaban fuertemente dañados, pero que han colapsado y están mucho más allá del colapso de la situación económica y todo eso. Pero recordemos que ya el asunto de Venezuela es un asunto que va más allá y que realmente tiene que ver con intereses lejanos a nosotros, como por ejemplo lo que tiene Rusia, lo que tiene Estados Unidos, o lo que tienen los países europeos o los países de aquí. Inclusive, esto que está tocando Darwin, que yo creía que también fue un tema que... mira, no es por nada que el mismo viernes que ocurre el tema de las negociaciones, te dejan en stand-by allí con el informe que presentó la señora Bensouda, que se había negado a hacerlo, inclusive fuera ya de la Corte Penal Internacional, se lo deja a Karim Khan, el nuevo el abogado británico ahora, que es el nuevo autoridad fiscal de la Corte Penal Internacional, que de alguna u otra forma va a incidir en alguna decisión en algún momento. Casualmente también está ocurriendo lo de Sudán, que recuerda que los delitos no prescriben nunca. Y entonces, lo que puede ocurrir con respecto a esta Corte Penal Internacional, que es una novela que ni Stephen King, que se queda corto para poderla narrar, puede ocurrir una situación en algún momento con respecto a la Corte Penal Internacional y Rusia no va a quedar por fuera de estas negociaciones porque tienen unos intereses allí determinados que con Maduro, sin Maduro, van a tener que mantenerse allí, igual que los tiene Cuba, igual que los tiene Estados Unidos y todos los países que de alguna u otra forma están involucrados. Así que, bueno, somos unos grandes espectadores de una situación que nos atañe mucho y que nos afecta. Eso es todo. Como espectadores, evidentemente, amigos, nosotros tenemos que dar nuestra opinión al respecto. Seremos más bien unos observadores. No una suerte de manada de tribuna para estarle organizando, preparándole las agendas a los conversadores. Pero sí también quería anotar una cosita. Mire, esta semana Rusia se involucró en el asunto Alex Saab y dijo que a Saab tenían que ponerlo en libertad porque era venezolano, porque era diplomático y porque no debían seguir los gobiernos en el mundo, no deberían seguir los dictados de la política norteamericana. A mí me da la impresión de que Saab está viviendo sus últimos días en Cabo Verde y esa decisión rusa tiene que tener también algún matiz que la proyecte, porque tal como Obama anotaba con lo de la decisión de la Corte Penal Internacional, algo hay por allí y esos intereses probablemente ayuden o tal vez terminen dejando las cosas como están, porque les voy a decir lo siguiente: a veces los participantes en una negociación consideran que es mejor dejar las cosas como están que llegar a un mal acuerdo. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Si no hay alguna cosa que agregar, nos despedimos por esta semana de esta emisión Yo me voy para el bar ese que tiene allí Darwin. Y lo espero. Aquí lo espero. Yo quisiera estar allí, pero que se quitara la franela esa de los Medias Rojas de Boston. No, tiene que ponerse la de los Yankees. Tiene que ponerse la de los Yankees. Sí. Yo no comento esa presión. Y allí usted tendrá la oportunidad de oír de primera mano lo que piensan Dámaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas sobre
estas conversaciones que se iniciaron en México. Fue todo por hoy, amigos. De norte a sur a través de nuestro canal, ¿verdad? Venezuela USA ORG y Verdades y Rumores. Hasta la semana próxima.